Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculos. Que el Señor le bendiga. Sea usted bienvenido a su culto de Amaneciendo con Dios. Es un privilegio para nosotros poder alabar a nuestro Dios junto a usted en su casa. Primero Dios, más adelantito ya podremos reunirnos aquí en la casa del Señor. Pero para mientras lo haremos de esta manera y cantaremos esta alabanza. Abre los cielos. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén. Le voy a pedir que esta mañana usted pueda buscar en su Biblia en el libro de los Salmos. Nosotros hemos estado leyendo ya hace varios miércoles acerca del libro de los Salmos y vamos esta mañana a leer el capítulo número 52. Capítulo 52 del libro de los Salmos, que se titula Ira, futilidad de la jactancia del malo. Como quien dice, pues es corto esa jactancia que ellos tienen, esa vanagloria, es decir, miren, ustedes los cristianos no pueden tomar. Le aviso, mi estimado, de aquí a poco usted tampoco podrá tomar, porque la enfermedad que tiene le impedirá hacerlo. Así que, o a través de una enfermedad, o como Dios lo diga, usted en algún momento lo dejará de hacer. Dicen por ahí, bueno, es que ustedes no pueden salir los domingos. Ya llegará el momento de cada quien. Llegará el momento en el que Dios demostrará que lo que en alguna forma nuestros hermanos, los hijos de Dios, hemos intentado hacer no estaba mal. Guardarnos, cuidarnos, no hemos sido perfectos, definitivamente que no. Pero sí queremos obedecer a Dios y agradarle. Hay unos que tenemos malos carácter, pero ahí intentamos, vamos reformando. Por favor, no se alegre el malo de lo mal que está haciendo. Por favor, no se jacte. Si usted tiene ciertas posibilidades, amén, pero no se jacte, por favor. Capítulo 52 del libro de los Salmos dice de la siguiente manera: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre.
Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros no podemos, no debemos jactarnos por las riquezas que tenemos, por las cosas que se nos han sido dadas, porque recuérdelo, han sido dadas. Cuando nosotros pensamos en alguna situación que nosotros logramos tener lo que tenemos, recuérdese que quien se lo dio fue Dios. Entonces no nos jactemos, alegrémonos. Gracias Dios por lo que tengo. Pero no se jacte, no piense que es mejor, no piense que tiene más que otra persona. Es más, si la vemos mal, por favor tratemos de ayudar. Quiero orar por cada una de las personas que tienen necesidades esta mañana. Quiero orar por aquellas personas que les ha sido diagnosticada una enfermedad, por la mamá, por la hermana Maite, por la mamá del hermano Luis, por las madres de cada uno de nosotros, por los papás, por cada una de las parejas que están en división, por cada uno de ellos. No es fácil, yo sé que no es fácil. Yo solo le pido confíe, por favor. Pastor, pero la medicina dice esto, la medicina dice aquello. Solo confíe, no confíe en mí, por favor. Es que el pastor dijo y ahí voy a confiar. No confíe en lo que yo digo. Lea la Biblia, lea la palabra del Señor y usted va a ver, va a encontrar ahí que la palabra del Señor es fiel. Y lo que dice ahí se cumple. Pero léala, ¿cómo va a tener fe si no la ha leído? Y el Señor le mandó 50 mensajes esta mañana a usted tratando de animarle, pero usted no la leyó. No la quiso leer, hoy no se sintió con ánimo de leerla. Y dice el Señor, yo te estaba mandando mensajes, yo te estaba escribiendo algo. No se trata de que no quieras, por favor léela, tengo un mensaje para ti. Aún y cuando uno dice, Señor, dime en qué debo de cambiar. Bueno, lee la Biblia y te lo estoy diciendo. Por favor, en su palabra nos dice cómo debemos comportar. Si usted tiene problemas o situaciones en su vida, quiero orar por ella y quiero que la congregación que nos está escuchando podamos orar también por ello. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque nos acompañas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que puedas guiar a cada uno de mis hermanos a conocerte, a buscarte. Padre, esta situación debe servir para algo en nuestras vidas. Esta situación no podemos pasarla sin haber aprendido lo que tú esperabas que aprendiéramos de esta situación. Fidelidad, amor, unión, armonía entre hermanos. No sé, cualquiera de las circunstancias o de los mensajes que quisieras enviarnos a través de esta enfermedad, de esta escasez económica, de esta discusión familiar, matrimonial, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que por favor ayudes a aprender los mensajes. No queremos volver a pasar por la misma situación. No queremos repetir una plana. Ya ha sido muy difícil esa situación. Así que, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellas mujercitas que les ha sido detectado, que les ha sido diagnosticado cáncer. Y como lo estaría cualquier persona, están preocupadas, están tratando de ver qué se puede hacer, pero en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que les ayude a tener ánimo, que les ayudes a levantarse, a no decaerse. En muchas ocasiones, salir de esta clase de enfermedades necesita que las personas se levanten, rían, se despreocupen, no se estresen. Quizás incluso muchas de esas enfermedades vienen por las preocupaciones, por las aflicciones, por el estrés. Así que, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que ayudes a salir de esta situación a estas personas. Oro por aquella persona a la cual tú
ya tienes programada su sanidad. Esa hermana lo sabe. Sabe que ella es la que Dios tiene programada su sanidad. Sin necesidad de medicina, sin necesidad de operación, ella tiene programada su sanidad. Oro por ella. Oro porque no se vaya a rendir. Oro porque tú le puedas dar las fuerzas para seguir adelante. Te pido, Señor, por aquellas familias las cuales están pasando problemas económicos muy, muy difíciles. Muy difíciles de no tener que comer. Ya mañana no hay nada en el refrigerador, no hay nada en la alacena. Si es que tienen alacena, no hay nada, ni siquiera una cora de tortillas, ni siquiera sal o queso para comer con las tortillas. No tienen nada. El papá se está preocupando en este momento. Por error pudo haber sintonizado o escuchado al vecino, al radio del vecino, al televisor del vecino. Pero él cree en ti y te está pidiendo que hagas un milagro para su vida. En el nombre del Señor Jesucristo, que el vecino cristiano que tiene se pueda acercar, que tú llames y toques su corazón y le digas: ve a esa casa que necesitan de comer. Te pido, Señor, que suplas, proveas en ese hogar. Ayuda, Señor, a esa familia que no tiene alimento. Y, Señor, te pido también por aquella disolución familiar que está en progreso, que parece ser que ya no hay vuelta atrás, que ella dijo que no quiere más, que ya no lo ama, que ya no lo quiere ver, pero él no deja de pedirte, no deja de confiar en ti. Así que te pido, Señor, por esa familia, que si es tu voluntad permanezca junta, que se puedan perdonar, que puedan bajar el orgullo, que el hombre, en este caso, es el responsable de llegar y pedir perdón y de intentar arreglar las cosas. ¿Por qué es el responsable? Porque tú nos dijiste que como hombres debíamos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tu amor nos busca siempre, aunque nosotros nos equivoquemos, tú eres el que busca. De la misma manera, un esposo debería ser con su esposa, aunque ella haya sido del error. Busque, que lo busque y que pueda haber un arreglo en esa familia. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, eres increíblemente bueno con nuestra vida. Y las dificultades no son nada. Eso no demuestra que tú eres malo. Solo demuestra que tus planes son más altos que los nuestros. Pero tú eres bueno. Por eso, Señor, te queremos cantar esta mañana esa alabanza: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Tú eres bueno, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que esta mañana puedas hablarnos al corazón a través de tu palabra. Usa al predicador, llénalo de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a nosotros a tener la humildad de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros, la palabra de Dios.
Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Como siempre, es un privilegio, es un gusto, es una emoción también el poder compartir la palabra del Señor. Y más ahora que vamos a entrar a una nueva carta, porque ya, gracias a Dios, finalizamos la primera carta a la iglesia de Corinto. Y hoy vamos a iniciar este nuevo estudio acerca de la segunda carta, siempre dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Así es que abra su Biblia ahí en segunda de Corintios capítulo 1, y ahí vamos a ver, no sin antes, esta mañana, mis estimados, vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar un poco del contexto y vamos a hablar acerca de la introducción, acerca de esta maravillosa carta de segunda de Corintios. Mientras usted tiene la Biblia abierta en segunda de Corintios, vamos a orar a esta hora de la mañana. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este hermoso día miércoles que nos regalas. Bendito Dios, te pedimos de todo corazón sabiduría, iluminación por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, que lo que aprendamos ahora, Señor, sirva ese conocimiento para tenerlo nosotros ahí y poder compartirlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, mis estimados, como le decía, pues gracias a Dios hemos finalizado ya con este estudio de Primera de Corintios. Ya serían dos estudios que llevamos. Ya llevamos el estudio acerca del libro de Job. Acabamos de terminar el estudio de la primera carta a la iglesia que está en Corinto, y hoy iniciamos el estudio de la segunda carta, como lo mencionamos anteriormente. Pero no quiero avanzar en el texto sin antes hablar acerca un poquito del contexto, porque todo está ligado. Recuerde que esta segunda carta es también dirigida hacia una misma iglesia. Y bueno, recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba pasando muchas dificultades, muchísimos problemas estaba pasando la iglesia de Corinto, como lo eran contiendas, divisiones, problemas de fornicación, mala administración de la iglesia, costumbres paganas que las habían llevado dentro de la iglesia, rituales mal practicados que también tenían esos problemas, y habían algunos temas que el apóstol Pablo necesitaba esclarecerle a la iglesia que estaba en Corinto. Corinto prácticamente era una iglesia un poquito complicada, pero no le echemos la culpa a la iglesia directamente, porque recordemos en el contexto cultural en que se estaba desarrollando esta iglesia. Corinto era una ciudad portuaria, era una ciudad pagana, una ciudad cosmopolita, tenía muchísimas personas de otras naciones, y lo cual esas personas conformaban prácticamente la iglesia de Corinto. Personas que desde su niñez habían sido acostumbradas, guiadas, adoctrinadas en una cultura de muchísimos dioses. Entonces, al parecer, esta iglesia en su crecimiento pensaron que esas cosas paganas podrían llevarlos a la iglesia. Entonces sí, era un poquito complicada, y ahí es donde la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta hacia la iglesia que está en Corinto, para poder solucionar cada uno de esos problemas, dando algunas indicaciones. La iglesia fue fundada, recuerde, en el segundo viaje del apóstol Pablo, cuando fueron un total de 3 viajes misioneros los que hizo el apóstol Pablo, en los que él viajaba, predicaba, él formaba una iglesia, una comunidad, y lo hizo a lo largo de muchísimos años. Y esta iglesia en Corinto fue fundada en el segundo viaje del apóstol Pablo, pero la primera carta fue escrita en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando allá estaba en Éfeso en el año 55 después de Cristo aproximadamente. Y Pablo finaliza la primera carta diciendo que va a llegar donde ellos, a la iglesia de Corinto. Y esto lo podemos ver, bueno, lo vimos el miércoles pasado, que está
en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 5, donde se nos dice de que iré a vosotros, dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 5, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces, al finalizar la carta, él estando en Éfeso, al finalizar la carta, él les dice a la iglesia de Corinto que va a llegar a donde ellos para visitarlos, porque era una costumbre del apóstol Pablo en cada uno de sus viajes volver a pasar por las iglesias que ya había levantado y había dejado a personas encargadas. Bueno, eso es el contexto de todo lo que ya estudiamos de una manera muy resumida. Y ahora entramos a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Le voy a dar algunos pequeños detalles acerca de este libro. Recuerde, en el año 55 después de Cristo es cuando se escribe aproximadamente la primera carta a Corinto. Pero la segunda carta fue escrita en el año 56 después de Cristo aproximadamente, es decir, casi un año después. Pablo vuelve a escribirles una carta a la iglesia que fundó ahí en esa ciudad. El autor, pues obviamente es el apóstol Pablo, y ya lo vamos a leer en el texto, que ahí él prácticamente se adjudica esta carta que va dirigida. Consta de 13 capítulos en total, 3 menos que la primera carta. Ahora bien, soy bien sincero en decírselos que la Biblia no está dividida en capítulos ni en versículos. Para una mayor comprensión, es que a la Biblia se le agregaron los capítulos, numeración de capítulos y numeración de versículos. Es más, también la Biblia no está dividida por temas. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la segunda carta dice ahí salutación, de ahí por el versículo 3 dice aflicción de Pablo. Esos títulos que llevan esas divisiones no existen. Se han sido añadidos para una mayor comprensión de lo que se está hablando. Y si no, imagínense cómo buscáramos, si yo le dijera un texto, ¿cómo podríamos buscarlo, vea? Si no tuviese número de capítulos y número de versículos. Eso es solamente para una aclaratoria. La segunda carta, bueno, le decía, tiene 13 capítulos, 3 capítulos menos que la primera carta. Y la segunda carta a los Corintios tiene un total de 257 versículos. A diferencia de la primera carta, que consta de 437, 180 versículos menos posee la segunda carta. Se escribió esta carta, la segunda carta dirigida a Corintios, se escribió en la provincia de Macedonia. Y más adelante vamos a ver un mapa ya para explicarles un poquito de la situación. Y era la provincia de Macedonia, y muy probablemente que fue escrita en Filipos. El tema principal de lo que vamos a ver en toda la segunda carta a Corintios es la defensa del apostolado de Pablo. Es Pablo defendiendo su apostolado porque se encontró ciertas situaciones, y ya lo vamos a ver ahorita. Ya le voy a mencionar por qué es que Pablo, a diferencia de la primera carta que sirvió para exhortar, orientar, para llamar la atención de alguna manera de la iglesia de Corinto por las faltas que se estaban cometiendo, a diferencia de esta primera carta, la segunda carta sirve para expresar. Claro, hay muchísimos temas, ya lo vamos a ver, pero sirve más que todo para afirmar, para Pablo diciéndole a la iglesia de Corintio, bueno, es mi defensa porque es que yo soy apóstol, porque es que yo me considero apóstol, y los que les están diciendo lo contrario, ellos son falsos maestros. Y es por eso es que el motivo de esta carta esa fue. Y como le decía, la primera carta fue bien recibida. Las indicaciones, las correcciones o la aclaratoria del apóstol Pablo en la primera carta para la iglesia que estaba en Corintio fue bien recibida, a tal punto que es muy probable que las situaciones problemáticas como las que mencionaban, contiendas, divisiones, fornicaciones, mala administración, costumbres paganas, etcétera, hayan sido de tal punto bien recibidas que se corrigieron.
se cambiaron, se pusieron en regla, por decirlo de esa manera. Entonces, esos problemas que se mencionaron en la primera carta, en esta segunda carta ya no vienen al caso porque se solucionaron. Ahora bien, el problema que se encontró Pablo, porque sí los visitó, porque como lo leímos en el versículo 5 del capítulo 16 de Primera de Corintios, habla de que él va a llegar donde ellos. Y en unos versículos más adelante de la segunda carta se nos narra que él llegó a donde ellos. Ahora, el problema que cuando Pablo llegó a la iglesia de Corintio no fue bien recibido, lastimosamente, ni por la congregación, ni por unas personas que estaban incitando, que eran falsos maestros que llegaron con un argumento a la iglesia de Corinto diciendo de que Pablo no era apóstol. Por eso es que le decía que el argumento de la segunda carta a Corintios es la defensa del apostolado de Pablo. Porque, recuerde, había pasado quizás un año aproximadamente, quizás un poco menos, pero un año, porque la primera carta fue escrita en el 55 y esta fue escrita en el 56. Pongamos que fueron un año aproximadamente. Entonces, en ese lapso de que la carta llegó, incluso Timoteo llegó, porque recuerde que también en la primera carta de Corintios menciona Pablo de que va a enviar a Timoteo. Bueno, de hecho ahí mismo en el capítulo 16, versículo 10 dice que si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces Pablo les dice, va a llegar Timoteo. Entonces, y posteriormente voy a llegar yo. Entonces, cuando Pablo llega, se encuentra con esta lamentable situación donde estos falsos maestros argumentaron a la iglesia de Corinto diciendo, Pablo, quien vino a ustedes y los fundó, él no es apóstol. Estos falsos maestros se dedicaron en sembrar eso. Entonces, tanto los falsos maestros como la congregación de la iglesia de Corinto no recibió bien al apóstol Pablo. El mensaje, como le digo, era que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol, y la iglesia de Corinto creyó a estos argumentos lastimosamente. Y en esta segunda carta, como les decía, sirve para que él pueda defenderse de estos falsos maestros y aclararles lo que ellos habían hecho mal al creerle a estas personas que habían argumentado mal. Entonces, aquí surge una pequeña pregunta. ¿Por qué una carta? Si se supone que los iba a visitar, me podría decir usted, porque como lo hemos leído en el capítulo 16 de la primera carta, dice que él va a llegar donde ellos, después de que visite ciertos lugares, él va a llegar. Entonces, si él va a llegar, pudo haber tratado estos problemas sin ningún inconveniente, pero resulta que el apóstol Pablo realiza esta carta desde otro lugar. Pablo recibe un informe, probablemente de Timoteo. Vuelvo y repito, la primera carta fue escrita en Éfeso. Ahí se encontraba el apóstol Pablo cuando recibe el informe de Timoteo, porque Timoteo, lo acabamos de leer, entre primera carta y segunda carta acontece que Timoteo llega donde la iglesia de Corinto. Él percibe toda la situación. Lo primero que nota es que las situaciones problemáticas antes mencionadas estaban solucionadas, pero se encontraba ese impasse de que habían personas, falsos maestros, enseñándoles a la iglesia que el apostolado de Pablo no era verdadero. Timoteo regresa y manda un informe, le da un informe al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, y mire, y aquí yo le voy a mandar, y en estos precisos momentos le voy a mandar a los hermanos que están inscritos en el grupo de WhatsApp, en estos precisos momentos le voy a mandar un mapa para que usted pueda ver esta ilustración que yo voy a hacer, y si no, nuestros hermanos del canal nos van a ayudar a colocar este mapa, porque lo que quiero que usted haga es dimensionar la distancia que recorrió probablemente el apóstol Pablo. Ok,
el apóstol Pablo, si usted lo puede ver ahí en la imagen que les he mandado a los hermanos por WhatsApp y a usted que lo está viendo en sus pantallas por televisión, el apóstol Pablo usted puede ver ahí en ese mapa encerrado en un círculo en donde estaba, en Éfeso, ¿sí? En uno de los círculos ahí dice Éfeso. Ahí estaba él cuando escribió la primera carta. Ahí estaba él cuando recibe el informe de Timoteo diciéndole: hay falsos maestros en Corinto y la iglesia ahora no cree en tu apostolado. El apóstol Pablo, ahí de la ciudad de Éfeso, sí, que está encerrada en círculo, usted la puede ver, viaja. Al recibir esa noticia, él apresura su viaje de Éfeso hasta Corinto, que es al otro extremo del mar Egeo, que solamente, oiga bien, solamente en línea recta hay 400 kilómetros. Obviamente la trayectoria no iba a ser en línea recta. Eso es aproximadamente, le estoy dando una distancia que él pudo haber recorrido. Obviamente es mucho más la distancia. Sale de Éfeso, usted lo ve en su mapa, llega hasta Corinto, porque llega a Corinto, hermano, pero lastimosamente ahí es donde es mal recibido por la iglesia y por estos falsos profetas. Cuando él ve la negatividad, viaja de Corinto hasta Macedonia. La idea principal era de Éfeso salir a Macedonia y de Macedonia salir a Corinto. Esa era la idea inicial. Pero al ver la preocupación que tenía que arreglar esa situación con estos falsos maestros, sale de Éfeso a Corinto, lo reciben mal y de Corinto llega hasta Macedonia y más específicamente a Filipos, porque ahí se encontraba otra iglesia, la iglesia donde también hay una carta a los filipenses, donde él decide irse después de llegar a Corinto. Ahora, cuando llega a Corinto y es mal recibido, probablemente, y él lo asevera también ahí en 2 de Corintios capítulo 2 versículo del 5, él aquí expresa que tuvo una confrontación probablemente con uno de los falsos profetas, de los falsos maestros. Cuando llega a Corinto, ve la negatividad y tiene una confrontación. Este falso profeta viene y le dice sus cosas a Pablo diciendo que no es apóstol. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 al versículo 5 en adelante. Hablándole Pablo a la iglesia de Corinto después de ese acontecimiento. Recuerde que él llega a Corinto, ve la situación difícil y se vuelve hacia Macedonia, allá a Filipos, ¿sí? Y estando ahí es donde escribe esto. Y aquí describe una situación que tuvo confrontación con esta persona y dice: pero si alguno me ha causado tristeza por la situación por la cual fue recibida, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está diciendo cuando llegó y no fue bien recibido. Versículo 6. Le basta a tal persona, mire, se está refiriendo al falso maestro que lo recibió y lo confrontó. Le basta a tal persona esta representación hecha por muchos. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El apóstol Pablo en estos versículos está diciendo, ya estando en Macedonia, ya les dice que tuvo ese problema con esa persona y ese mal recibimiento, porque todavía le dice, no es por exagerar, sino que este acontecimiento es triste, debería entristecerlos a todos ustedes. Y esa confrontación lo lleva hasta Macedonia y ahí es donde escribe esta segunda carta a la iglesia, estando en Filipos, porque en Filipos, como les decía, ahí estaba otra iglesia del apóstol Pablo, la iglesia a la cual escribió una carta que es la carta a los filipenses. Bueno, ¿qué vamos a encontrar a lo largo de la segunda carta a Corintios? Bueno, como ya lo mencionábamos, es sobre el ministerio del apóstol Pablo, la defensa de él, por qué es apóstol. Y vamos a encontrar triunfos del apóstol Pablo, pero también vamos a encontrar muchas dificultades que se encontró el mismo apóstol Pablo. Ya lo vamos a ver en algunos versículos del primer capítulo.
Él les dice, sí, he tenido triunfos, los tengo a ustedes, he fundado muchísimas iglesias, pero también he pasado muchísimas dificultades. Bueno, y usted y yo ya hemos hablado en temas, en predicaciones anteriores, donde él lo que acostumbraba era ir a su pueblo, a la sinagoga, donde estaba el pueblo judío congregándose, y él predicaba y no era bien recibido, y a tal punto que a veces hasta lo querían apedrear, lo querían matar, lo metieron a la cárcel. Sí, el ministerio del apóstol Pablo tiene grandes logros, pero también tuvo muchísimas dificultades. Vamos a encontrar temas como, retoma el asunto de la ofrenda, mucho más específico, y lo vamos a ver, es otro de los temas. También hay un tema escatológico dentro de la segunda carta a Corintios, que es el tribunal de Cristo, y va a ser bien bonito explicarlo. Otro tema que vamos a poner es su experiencia sobrenatural que él tuvo al ascender al tercer cielo. Bien bonito lo que vamos a aprender. Vamos a ver a quién le toca, si al pastor David o a su servidor. Pero vamos a hablar de, él narra esa experiencia que tuvo cuando viajó al tercer cielo. Fue una experiencia sobrenatural. Y también veremos el lado humilde y sensible del apóstol Pablo a lo largo de toda la carta de segunda carta a esta iglesia que estaba en una ciudad tan conflictiva, tan pagana como lo era la ciudad de Corinto. Bueno, todas las ciudades griegas, todas las ciudades tenían muchas dificultades, pero en lo personal siento que esta iglesia era un poquito complicada y era un gran reto, y quizás por eso era el amor del apóstol Pablo por esta iglesia. Bueno, y así iniciamos el capítulo 1 de segunda de Corintios. Mire cómo inicia el apóstol Pablo, al igual que en la primera carta, lo hace en la segunda carta. Dice, versículo 1 de segunda de Corintios, del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, o Acaya, como usted prefiera decirlo. Y dice versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como es costumbre en una carta, hay una salutación, hay un saludo inicial, y como él siendo el autor hace un saludo en esta carta a la iglesia que está en Corintio. Primero, se presenta quién es y quién es el que le da ese título, porque él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice, por la voluntad de Dios. Él se presenta y dice, señores, yo soy apóstol. ¿Y por quién? No porque yo lo diga, sino por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya también lo hemos visto en otro estudio de la primera carta, que un apóstol debía cumplir ciertos requisitos, y uno de los requisitos era ser testigo ocular de los milagros, de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy en día, otra vez se lo repito, hermano, no existen apóstoles, no pueden haber apóstoles, porque ninguno de ellos fue testigo o anduvo con el maestro instruyéndolo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y todavía recordamos Pablo, y le dice, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El mismo Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo y lo instruyó a él en el desierto directamente. Por eso Pablo es un apóstol, no porque él lo diga, porque otros lo digan, por lo que andaba haciendo, sino porque el mismo Jesucristo lo instruyó a él. Como le decía, por eso es que hoy no pueden haber apóstoles, hermano. Lo siento si usted quería optar a ser apóstol de Jesucristo. Bueno, menciona a Timoteo, porque Timoteo a lo largo del segundo y el tercer viaje del apóstol Pablo se vuelve como el representante de él en muchísimas ocasiones, o el supervisor de él, podríamos decirlo. Bueno, y tenemos el ejemplo de esta misma carta, porque Pablo manda a Timoteo a la iglesia de Corinto para que vaya a ver, observar, a ver si puede ayudar, solucionar, y después darle un informe a él. Y así en muchísimas ocasiones también, además de que es parte de los viajes de Timoteo,
de Pablo, perdón, Timoteo se vuelve también un informante, alguien que lleva diligencia, sus mensajes a las iglesias que Pablo había levantado o empezaba a formar. Después de eso, mire, saluda a la iglesia a la cual es dirigida la carta, a la iglesia de Corintio. Pero mire, un poquito interesante, porque dice después de Corintio, dice, con todos los santos que están en toda Acaya. Si nos pueden volver a poner el mapa, si no, usted lo puede ver en su WhatsApp ahorita, porque ya se los mandé. Corintio estaba en una provincia que se llamaba, estaba cerca de Acaya o Acaya, estaba cerca de ese lugar. Pero, ¿por qué menciona a los de Acaya o Acaya? Bueno, porque en esa provincia de Acaya existía una ciudad o un pueblo que se llamaba, se llamaba Cencrea. Y en Romanos, y lo vamos a buscar porque es bien interesante, porque quiero llegar a otro punto. En Romanos capítulo 16, versículo 1, se menciona esta ciudad. Dice, Romanos capítulo 16, versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esa iglesia que estaba en ese lugar que se llamaba Cencrea, estaba en la provincia que está en Acaya. Entonces es por eso que el apóstol Pablo hace mención en la salutación que también está saludando no solo a los de la iglesia de Corinto, sino a una ciudad cercana que estaba la de ciudad de Corinto, donde había una iglesia. ¿Qué quiero resaltar con esto? Hermanos, no solamente las iglesias que vamos a ver a lo largo de este estudio de todas las cartas paulinas son las iglesias que él fundó. Hay muchísimas más. No solo está la iglesia que está en la ciudad de Corinto, que es la carta a los Corintios. No solo fue la iglesia en Éfeso, que es la carta a los Efesios. No solo la iglesia que estaba en Filipos, que era la carta a los Filipenses. No solo la iglesia que estaba en Galacia, que es la carta a los Gálatas. No solo la iglesia que estaba en Colosas, que era la ciudad, que es la carta a los Colosenses. Y no solo es la carta a la ciudad de Tesalónica, que es las cartas que son de tesalonicenses. Esas son las que él escribió cartas a las iglesias, dando recomendaciones, instrucciones, guiándolas. Pero aquí en el texto de Romanos acabamos de aprender de que había otra iglesia también, que no escribieron una carta, pero sí era evidente que el apóstol Pablo la visitó, la fundó. Quizás en algunas de las cosas, en muchas de las regiones que él visitó, probablemente no edificó una iglesia, pero dejó una pequeña congregación, dejó un lugar para que la gente se pudiesen congregar. Después de eso, bueno, les da su bienvenida y les dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor. Miren, del versículo 3 al versículo 7, solo lo voy a parafrasear porque ya no tenemos muchísimo tiempo. Pablo lo que está haciendo es que resume que todo en la vida, hermanos, tiene un propósito. Del versículo 3 al versículo 7, Pablo les está diciendo, señores, van a tener dificultades, pero tienen un propósito. Van a haber tribulaciones. Y mire qué tribulaciones que tenían esos señores en esa época. Porque en ese momento la iglesia ya era perseguida. En ese momento, cuando se llegaba con otro conocimiento, y el apóstol Pablo también más adelante se pone de ejemplo, a ellos lo querían matar, los encarcelaron. Entonces, pero el apóstol Pablo lo que les dice del versículo 3 al versículo 7, señores, todo tiene un propósito. Mire, versículo 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ok, señores, van a tener tribulación, pero no se preocupen, tiene un propósito, quien nos consuela es Dios. Y por medio de esa tribulación que ustedes están pasando, cuando terminen de pasarla, ustedes van a poder ayudar al que está pasando en tribulación. Mire qué bonito. Por eso es que yo siempre le he dicho, cuando usted pida algo, hermanito, no solamente pida para su bendición, que esa bendición sirva para bendición de los demás. Ese problema que usted está pasando, difícil, dificultad, estresante, preocupante, sí, hermano, va a salir. Y cuando salga,
sirva de experiencia para aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y del versículo 8 al versículo 11 de la primera parte del primer capítulo, Pablo se pone de ejemplo y dice: señores, a nosotros nos ha pasado de todo, nos ha pasado. Mire, leámoslo un poquito, porque hermano, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Está hablando Pablo de nuestra tribulación, dice Pablo, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados, dice. Mire, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas. Pablo les está diciendo: señores, nosotros, al igual que sus tribulaciones, señores, nosotros también hemos pasado dificultades, nosotros hemos pasado momentos apremiantes, agobiantes, y hasta hemos perdido la esperanza. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Mire lo que está diciendo: para que no confiásemos más en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Sí, perdimos humanamente la esperanza, dice el apóstol Pablo, pero perder esa esperanza nos hizo depender absolutamente de Dios, de no depender de un hombre. Mire qué bonita enseñanza la que nos está dando el apóstol Pablo. Y así termina esta primera parte hasta el versículo 11, hablando acerca de esos problemas, pero es Dios quien los libra. Porque miren lo que dice el versículo 10: el cual nos libró y nos libra. Mire, y en quien esperamos que aún nos librará. O sea, pasemos dificultades, Él nos libró ya de unas, nos está librando y nos va a librar. Mire qué enorme consejo por el cual inicia el apóstol Pablo la segunda carta a la iglesia de Corintios. Vamos a dejar en pausa, seguimos el próximo. Hay muchísimo de qué hablar y, como le digo, vamos a aprender juntos acerca de ahora este tercer ya estudio a lo largo de Amaneciendo con Dios y de la segunda carta a Corintios. Ahí donde usted está, voy a pedirle que cierre sus ojitos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, de una introducción acerca de la segunda carta a esta iglesia en Corinto. Señor, desde ya encomendamos todo este estudio, que sea de muchísima bendición para todos, Señor, no solo para mis hermanos, sino para nosotros mismos, y que aprendamos a defender nuestra fe, y que aprendamos, Señor, y danos desde ya sabiduría. Danos desde ya esa iluminación necesaria para seguir aprendiendo en tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Bueno, mis estimados, gracias por seguir en sintonía. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Muchísimas gracias a usted que colabora con esta su iglesia. Aquí no hemos parado, hermanos. Seguimos alimentando al necesitado. Seguimos llevando palabra de Dios a donde se necesite. Los medios de comunicación son gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Así es que enormemente agradecidos, esperando en Dios quizás ya ese viernes, pero orémosle a Dios para poder administrar bien ese dinero que llegue, que pueda sobreabundar, que podamos honrarlo a Él. Así es que cantamos nuestra alabanza, que dice de la siguiente manera: lo nuestro suyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres le damos, oh buen Dios. Señor, desde ya consagramos ese sueldo, ese salario, ese dinerito por esa venta. Desde ya, Señor, lo consagramos, que vamos a recibir ese día viernes, Señor. Gracias porque tenemos trabajo, gracias porque nos provees. Te pedimos mucha sabiduría para administrarlo, no malgastarlo, administrarlo bien, Padre Santo. Te lo suplicamos de todo corazón también, que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que con esfuerzo, con gratitud te están diezmando, te están ofrendando. Bendícelos de acuerdo a la intención de su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio, como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna.
junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Carlitos, hermanos, rapidito les voy a... recuerde que nosotros siempre mandamos los bosquejos de los estudios para que usted, ahí cuando esté a solas, cuando tenga tiempito en su estudio personal, usted pueda volver a estudiar lo que hemos visto en este día y hacer sus propias anotaciones. Entonces, usted puede recibir esos bosquejos ahí mandando un mensaje al WhatsApp de Radio Bautista, que es al 7819-1828. Y nosotros, mire, y hoy hasta el mapa les he mandado, el mapa que vimos ahora, y así usted pueda tener la oportunidad de aumentar su estudio acerca de la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo, que usted aprenda. Si es que ya lo sabe, puede escribir al WhatsApp 7819-1828 y ahí le vamos a explicar cómo es la dinámica. Ahora quiero hablarle a usted, mi querido amigo, que quizás estuvo pendiente de esta transmisión en vivo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Le es necesario nacer de nuevo. Le es necesario formar parte de la iglesia de Cristo. No le estoy diciendo que forme parte del Taber o que forme parte de tal iglesia, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Le es necesario. Bueno, ¿cómo puede hacerlo? Fácilmente usted puede repetir esta oración después de su servidor. Repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias por mandar a Cristo a morir en mi lugar. Y gracias porque resucitó. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, mi querido hermano, ahora quiero darle 3 recomendaciones. Primero, lea la palabra del Señor. Consiga un ejemplar de la palabra del Señor, o si quiere, descárguelo en su teléfono inteligente. Número 2, ore. Orar es platicar con Dios. Dígale lo que quiere cambiar, dígale a Dios lo que quiere mejorar, pero hable con Él. Y número 3, no se despegue de ahora su culto de Amaneciendo con Dios y de todos los cultos que transmitimos, y también son presenciales, como el de ahora por la tarde miércoles, el viernes y todo el día domingo. Bienvenido a la familia del Señor, y qué bueno que recibió a Cristo en su corazón hoy en un día miércoles en Amaneciendo con Dios. Y esa alegría para nosotros ahora la vamos a expresar cantándole que no tenemos tristeza, sino que estamos alegres al Señor, cantando nuestra alabanza para finalizar nuestro culto. Estoy cambiando mis tristezas, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor
Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Gracias por haber estado en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Sigue en sintonía de nuestros medios y recuerde, hoy por la tarde 6, culto de Noche de Amigos. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire.